¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Como siempre es un placer saludarlos y con mucho gusto también saludo y doy la bienvenida a mi compañera Karen Rivera. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Es un placer saludarlos en este martes. Y bueno, pues también saludamos a Laura Regis en la interpretación de lenguas. Así es, muy buenas noches, Laura, gracias por acompañarnos y la más cordial bienvenida para platicar de música esta noche, de música contemporánea, Karen. Sí, vamos a hablar del 40 Foro de Música Nueva, Manuel Enríquez. Manuel Enríquez va a estar con nosotros en el estudio, un invitado de lujo que nos va a dar los detalles de cuáles serán las actividades que se van a realizar en este foro. Y además, el maestro del suspenso ronda la Cineteca Nacional. Estamos hablando de Alfred Hitchcock. Viene una exposición más allá del suspenso. ¿Qué es lo que contiene esta muestra en la Cineteca Nacional? También vamos a dar los detalles. Tenemos una conmemoración importante, el Museo del Prado. 200 años de su apertura y lo celebra con una propuesta tan rica que, créanme, ustedes pueden ser parte o de los coleccionistas o de los donadores de este museo y les vamos a platicar más adelante cómo. Cine, música, teatro, con esto y más, comenzamos. El Centro Histórico de Aguascalientes resguardará la nueva librería de la Red General del Fondo de Cultura Económica. Una librería que homenajea a la escritora hidrocálida Dolores Castro Varela. El próximo lunes 8 de octubre, el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Cultural de Aguascalientes inaugurarán una nueva librería de este importante sello editorial, la cual llevará el nombre de Dolores Castro Varela. Pensamos en que la librería debería de llevar el nombre de la hija pródiga de Aguascalientes en términos literarios, que por supuesto es la maestra Dolores Castro Varela, una ensayista, poeta y también por supuesto académica y catedrática muy importante, fundadora de Radio UNAM y con premios muy importantes en su haber. Ubicada en el centro histórico de la ciudad de Aguascalientes, el visitante a esta librería será recibido por una pieza en el patio denominada Papiro Metálico, inspirada en el célebre artista hidrocálido José Guadalupe Posada, obra de Víctor Samarripa. La superficie de la nueva librería será de 137 metros cuadrados, lo que le permitirá una capacidad máxima de 16,000 ejemplares y alrededor de 4,000 títulos de las muy diversas áreas del saber que ofrece el Fondo de Cultura Económica. El Instituto Cultural de Aguascalientes también prepara una publicación. Nos encontramos también en medio de una conmemoración importante que son los 50 años del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. De esta manera es que, logramos consolidar un proyecto editorial que es una antología ilustrada por los 50 años del Premio de Poesía, algo que no se había logrado y luego que no se había hecho, no se había explorado, sobre todo en el entendido de explorar nuevos lenguajes de comunicación y de acercamiento de la poesía, particularmente hacia los jóvenes. Entonces estamos hablando de una antología ilustrada que pronto estará ya en manos de los jóvenes. Con la inauguración de esta librería, se logra la apertura de 18 de estas en la presente administración del fondo para conformar 37 en el territorio nacional. Yo creo que la descentralización naturalmente siempre es importante, siempre hay que fortalecerla. La hemos tratado de favorecer también desde nuestro estado, incluso llegando a los 11 municipios que tenemos, de tal suerte que no se quede todo solamente en la ciudad capital, en el tema, por ejemplo, de fortalecer programas que tenemos con el Instituto Nacional de Bellas Artes o con otras entidades de la Federación. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, un pretexto más para visitar Aguascalientes, que es maravillosa ciudad, un lugar encantador, lleno de cultura y ahora con esta importante librería. Y que se suma a las librerías que se abrieron recientemente, como la de Eusebio Rubalcaba en el Faro de Oriente, ¿no? Recientemente, una caja de cristal bellísima también. Y pasamos de las letras a la música, desde aquella popular mexicana hasta los ritmos sincopados, un cuarteto que vale la pena celebrar. Claro, que se ha dedicado a explorar la versatilidad del saxofón durante 2 décadas. Vamos a ver cómo celebran su 20º aniversario. Bueno, buen día. El Cuarteto Anacruxa celebra 20 años de trayectoria con un gran concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que se realizará este próximo 14 de septiembre.
justo ahora con la celebración se trató de elegir un poquito de todo lo que se ha hecho. Vamos a tener un poco de jazz, Latin jazz, rock con arreglos de música mexicana tradicional, pero hecha en rock, un poquito de clásico también y un poquito de música del mundo más o menos, ¿no? Por ejemplo, Chicorea también tenemos, entre otras cosas, programado música popular. O sea, va a estar muy rico, muy sabroso, a todo el mundo le va a gustar mucho este concierto. Entre los invitados destaca la participación del compositor, pianista y productor musical Héctor Infanzón, quien les ofreció un regalo único para la celebración de estas 2 décadas. Él es parte fundamental, ya que nos escribió la pieza que lleva por nombre Anacruzax, que es la obra simbólica de este aniversario. Así es que pues el 14 de septiembre podrán disfrutar de esta pieza, que es el estreno. Es para cuarteto de saxofones y su cuarteto de jazz. Al maestro se suma la participación del grupo de son jarocho Mono Blanco. En esta celebración de 20 años ya tenemos a varios invitados, dentro de ellos el grupo icónico de son jarocho Mono Blanco, que hace un año precisamente estuvimos en su aniversario en Bellas Artes y ahora nosotros lo invitamos al nuestro. También los acompañará la cantante y compositora Iraida Noriega y el cuarteto Malaj, fundado por el compositor Felipe Pérez Santiago. Noticias 22, Julio López. Gran celebración la de Anacruzax, un fuerte abrazo por estos 20 años, primeros 20 años de historia, y también reconocer la versatilidad y riqueza que tiene ese instrumento, que aunque no lo parezca es un instrumento de aliento madera, porque lo que vibra es una caña de madera a través de este cuerpo de metal que nos lega el gran laudero Adolphe Sax. Y además es interesante la propuesta que ha hecho este cuarteto, porque a partir de que se crea el cuarteto se comenzaron a generar composiciones dedicadas a este instrumento, ¿no? Hace 20 años no existían autores que hicieran algunas melodías especiales para el saxofón, y a partir del cuarteto comienzan a crearse aquí en México. Pero bueno, de la música vamos al cine. La Cineteca Nacional recibe a partir del jueves a un singular invitado cinematográfico. De oronda y distinguida figura, renovador del arte fílmico, que utilizó los temas del misterio, el suspenso, como excusa para explorar la psique humana, por supuesto, Alfred Hitchcock. La Fundación Telefónica España solicitó crear una exposición en torno a la figura de Alfred Hitchcock, cineasta inglés nacido a finales del siglo XIX, que con su obra se ha convertido en todo un referente de la narrativa audiovisual. Esta exposición se titula Hitchcock, más allá del suspenso, y podrá visitarse en Cineteca Nacional. Es una exposición de cine, con lo cual se nutre de elementos que son de las propias películas, que eso era uno de los elementos esenciales de la exposición, que Hitchcock se explicara a través de las propias imágenes que él generaba, con lo cual eso surge de las películas, pero también hay iconos, objetos, documentos, dibujos originales, pruebas de vestuario, y eso es muy variado. Gran parte viene de la Academia de Hollywood, de la Academia de Cine, o algunas vienen también del British Film Institute, sobre todo los de la parte británica. Hay también elementos de otras colecciones de todo el mundo, de la Biblioteca Nacional Española. Es una exposición enfocada lo mismo para el gran público como para los interesados en el cineasta. Se recorren sus orígenes en el cine mudo, sus primeras grandes producciones en Hollywood y sus últimos años en el cine. La muestra se detiene con atención en aquellos años representativos de su filmografía, con cintas como Psycho, de cuya famosa escena del asesinato se pueden ver los dibujos del storyboard, como también Los pájaros, donde se muestran los retos técnicos que significó filmar la película. En 2001, el Centro Georges Pompidou presentó en París y Montreal una exposición en torno a Alfred Hitchcock,
que buscaba establecer un vínculo entre las pinturas y las obras artísticas que influyeron en el director de cine. Lo que podemos ver en la Galería de Cineteca Nacional está más enfocado a la idea de Hitchcock como artista. Que si algo tenía Hitchcock era la conciencia de ser artista. Él se movía en un terreno mainstream, se movía en un terreno de grandes producciones, de mucho dinero, de un cine muy comercial, y sin embargo Hitchcock era muy consciente de que él era un creador, de que él era un artista. Que por cierto, aprovecho para decir que eso es una de las grandes fascinaciones que sobre mí ejerce el personaje de Hitchcock, cómo es capaz de tener un pie en el gran espectáculo y un pie en el arte, cosa que es muy difícil en el mundo del cine que alguien lo consiga, pues él lo consiguió. La exposición Hitchcock, más allá del suspenso, está abierta para todo público del 13 de septiembre hasta el mes de enero de 2019. Noticias 22, Huemansin Rodríguez. Bueno, aquí una retrospectiva de este cineasta muy importante. ¿Tu película favorita de Hitchcock? Híjole, Psicosis, La ventana indiscreta, Los yo creo pájaros. que, yo creo que es que estaba entre Psicosis y La ventana. Yo creo que La ventana indiscreta por mucho es mi película. La ventana indiscreta es una joya, Vértigo es otra película. No, yo me quedo con La ventana. Imperdible. Pues ahí está, hay que darnos una vuelta y celebrar la memoria fílmica de Hitchcock y por lo pronto... Y aprovechar para ir a la Cineteca también. Y aprovechar para ir a la Cineteca también y por lo pronto, una brevísima pausa, ya volvemos. Este martes, al terminar Noticias 22, inicia una nueva temporada del programa La Raíz Doble, que conduce nuestro querido amigo Mardonio Carballo. A través de 10 episodios, el poeta, periodista y conductor Mardonio Carballo se da la tarea de visitar algunas de las zonas más afectadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre del año pasado. En esta nueva temporada, La Raíz Doble retrata no solo la reconstrucción material, también busca ir más allá y nos muestra cómo se vuelve a levantar el espíritu humano. Esta quinta edición tiene una cosa muy particular que está dedicada a los sismos. Nos fuimos al istmo de Tehuantepec, que fue devastado por los sismos de septiembre del año pasado, y empezamos a buscar historias de reconstrucción, muchas historias de reconstrucción, a partir, digamos, de la premisa de que toda devastación al mismo tiempo es una oportunidad. Por eso, esta nueva temporada lleva por título Nahui Olin o Sol en Movimiento. Los ciclos concluyen para dar paso a tiempos mejores. Toda destrucción es una posibilidad de construir de nuevo desde la unión, lucha, el arte y la fraternidad. Creo que esto va a englobar un poco el marco de esta nueva temporada, que se transmitirá los martes a las 8 de la noche a partir del próximo martes 11 de septiembre. Desde hace 14 años, Mardonio Carballo ha buscado, primero con De Raíz Luna y ahora con La Raíz Doble, algo más que solo darles voz a los pueblos originarios. Les ha cedido el micrófono y las cámaras para que sean ellos los propios portadores de su voz, que sean ellos quienes narren sus vivencias y así den cuenta de su acontecer en la historia de nuestro país. Cuando yo comencé en los medios de comunicación, el tema indígena no se tocaba o se tocaba muy irrespetuosamente. Me parece que hemos logrado sentar un precedente, por lo menos una punta de lanza, y me parece importante, los medios de comunicación no son ajenos al proceso democrático del país. Esta nueva aventura de La Raíz Doble sobre los sismos del año pasado comienza en Oaxaca, luego continúa en Morelos y concluye en la Ciudad de México. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues estaremos pendientes de esta nueva temporada de La Raíz Doble, Rafael. Un pretexto para mantenerse en sintonía de Canal 22 y ahora nos vamos a hablar de gráfica porque dos de los ilustradores más reconocidos de América Latina están en México. ¿Y qué crees que van a presentar, Karen? Nos presentan un show de comedia. Bastante vergüenza ajena, vergüenza propia. Aunque nunca habían visto un stand-up de más de una persona y mucho menos uno ilustrado, Montt y Liniers crearon Los Ilustres, un espectáculo que no se parece a otro. Con Alberto, cada vez que nos juntábamos, muchas veces nos presentábamos libros el uno al otro, ¿no? Cuando él venía a Buenos Aires o yo iba a Santiago, y esas charlas cada vez eran más absurdas o nos divertíamos nosotros diciendo cosas raras, y en algún momento pensamos esto de, bueno, si funciona lo de dibujar con música,
capaz que funciona dibujar con stand-up. Y los dos somos muy fanáticos de stand-up, entonces siempre era, tenés que escuchar a este, tenés que escuchar al otro. Y en algún momento dijimos, bueno, capaz que nos animamos si vamos los dos, ¿no? Comenzó a macerarse sin hilar muy fino, y la comentamos a nuestros editores de Sexto Piso aquí en México. Dijeron, ya, el próximo año, güey, vamos, lo hacemos. El próximo año llegó, nosotros no nos acordábamos de la oferta, y apenas nos bajábamos del taxi, era, oye, el miércoles tienen función. ¿Función de qué? Aunque ambos ilustradores reconocen la influencia que Mafalda tuvo en sus vidas, dicen que a ellos les tocó vivir en una época distinta, con otras preocupaciones. Yo creo que tuvimos la suerte generacional de que la generación anterior en Argentina, con la dictadura, hubo Chile también, tuvieron que salir a pedir un montón de derechos y a pelear un montón de derechos que nosotros crecimos en democracia. Por lo menos yo desde el 83, yo tenía 10 años, toda mi vida crecí en democracia. Entonces no sentí que tenía que librar esas batallas que ellos libraron. Hay otras nuevas que aparecen, ¿no? El derecho de los homosexuales, el derecho al aborto, aparecen siempre, hay como cosas que mejorar en cualquier sociedad. Y a mí sí me gusta el humor que no pasa de moda, lamentablemente no pasa de moda criticar el poder absolutista, pero sí, a pesar de no tener ese tipo de humor político, creo que tenemos algo de político. Incluso en el caso de Macanudo, esa posición optimista es una posición política. Montt y Liniers presentan Los Ilustres este miércoles 12 de septiembre a las 20:30 horas en el Foro 18.69, en Insurgente Sur 1869 en la Colonia Guadalupeín, y el viernes 14 a las 20 horas en Casa Territorio en la ciudad de Guadalajara. Noticias 22, Irma Gallo. Sí nos da tiempo de llegar a las 8:30 mañana sin problema a ver esto que seguramente será un deleite para todos los sentidos. Así es. Bueno, pues el coreógrafo y bailarín japonés Yukio Suzuki regresa a México con una propuesta que se sirve de la aritmética para develar los secretos de la expresión corporal. Traducir los números en significados y posteriormente transmitir ese mensaje a través del cuerpo es lo que nos presenta Yukio Suzuki en Number 9, artista que visitó México por primera vez en 2003 y este 11 de septiembre regresa con una propuesta dancística que parte del Buto. My background is Buto dance, so I dance more than 10 years ago. And 15 years I do Buto performance. So my essence, my dance motive come from Buto dance, many things. But now I try to make my own dance. I try to search and explore my movement. En la cultura japonesa, cada número tiene una interpretación que se puede aplicar a la vida. Yukio recorre los números hasta el 9. De acuerdo con el artista, todo termina y vuelve a empezar con el número 0. Each number has different each direction, and of course, yes, you say number 4 is we call shi. Shi is Japanese word. It's mean this. Number 4, I try to dance just only energy. So I want to try to dispel my body, just feel the space and my body vanish. And number 9, 9 and go back to the 0. En esta ocasión, Suzuki colabora con la compañía Sociedad de Carne y Hueso en el proyecto Contagios, trabajo colaborativo programado para el próximo 22 y 23 de octubre en este mismo escenario. Yeah, so I'm very happy to meet as a dancer to collaborate. So yeah, this time I try new things because I always makes in Japan. So this time something mix culture we talk about, and
I give them to my essence and my idea, but they always create their movement, so we can each develop and something new. We can find something new. So. Number 9 de Yukio Suzuki se presenta únicamente hoy en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque a las 20 horas. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Todavía llegan, ¿eh? Si viven cerca del Auditorio Nacional, el Centro Cultural del Bosque está exactamente a espaldas y vale la pena celebrar la presencia de este destacado coreógrafo japonés. Y la propuesta es muy rica, Karen. Los números, tú que te abocas a la ciencia, qué mejor que la numerología para entender estos movimientos. Expresada a través del cuerpo debe ser bastante interesante. Digo, una de las fórmulas de la danza Buto es vaciarse, ¿no? Es generar esta emoción de vacío en el cuerpo y cómo a través de él podremos expresar números o podrá Yukio Suzuki presentar o demostrarnos números. Va a ser una propuesta interesante. Si tienen tiempo, aún llegan a esta presentación. Y bueno, en otros temas le hemos venido dando seguimiento a lo que sucedió después del lunes pasado, hace 8 días, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer hubo una reunión que sostuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien reiteró frente a profesores e investigadores eméritos y también integrantes de la comunidad científica del país su solidaridad con las demandas de justicia de los estudiantes. Afirmó durante la inauguración del Congreso El Futuro de Ciencias, Especulaciones y Certezas, que se realizó en el Instituto de Matemáticas, que la universidad ha cumplido con las denuncias y que ha presentado pruebas. Por otra parte, el IMSS dio de alta a uno de los 2 estudiantes que fueron atendidos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y tenemos información también de última hora que con mucho gusto les comparto que se está generando al momento. Un juez ha abierto un proceso penal contra Marco Antonio Camargo García, único detenido por los hechos del 3 de septiembre por el delito de motín. Ahí está pues lo que sucede en estos momentos con respecto a lo que sucedió el lunes pasado, insisto, de este lunes hace 8 días, y después la megamarcha registrada el miércoles, donde más de 30,000 estudiantes, no solo de la UNAM, sino de distintas instituciones académicas, se manifestaron por una educación y por un México en paz. Y estaremos pendientes de lo que ocurre en los próximos días, las futuras marchas, si es que habrá futuras marchas, y bueno, pues aquí tendremos los detalles en Noticias 22. Y es momento de hacer una brevísima pausa, sigan con nosotros, ya volvemos. Continuamos con la información cultural. Las imágenes de Karla Goldinoff nos invitan a descubrir el secreto del encanto de la belleza femenina. Discreto Encanto nace por una necesidad mía de poder compartir, como mujer que soy, toda esta cuestión de la sensualidad, el tema de la feminidad, para mí es muy importante. Claro. Y pues más en estos tiempos, ¿no? Con toda esta cuestión de la mujer. En esta exposición, que surge de un proyecto para un libro, Karla Goldinoff se centra en los senos, como una parte esencial de la belleza femenina, pero también por el tema del cáncer de mama. Para mí es como un sinónimo de los senos, el discreto encanto. Es como esa parte femenina que toda mujer tiene el privilegio de tener y pues es la parte más estética, la parte más linda. Siempre he sentido que mostrarlo nos cuesta, pero al mismo tiempo es algo que nos gusta, ¿no? Entonces es como esa dualidad en la que vivimos, que en este caso es como decir, aquí está, es muy lindo y tienen todo el derecho las mujeres de exhibirlo y las personas de admirarlo, ¿no? Una de las necesidades que tengo de compartir esto es por el tema del cáncer de mama. Una de las mujeres a las que fotografié tenía cáncer de mama, entonces pues obviamente es con ese concepto, ¿no? El moño rosa, ¿no? O sea, dándole como una cuestión, un giro más estético, más que como dando a conocer esta realidad. También es mi intención, en el momento que se publique el libro, apoyar una causa que promueva la cura, ¿no?
Discreto Encanto se exhibe en la Galería Art Point en la calle de Séneca 53 en Polanco, solo durante 2 semanas. Noticias 22, Irma Gallo. Hoy se cumplen 45 años del golpe de Estado en Chile, un hecho que enmarcó los últimos días de Pablo Neruda, gran poeta, premio Nobel, y les compartimos una entrevista con el biógrafo del Bate andino como una invitación para que visiten también nuestro sitio web noticias22.tv y descubran qué relación guarda el golpe militar, la dimensión política de Neruda y por supuesto esta efeméride. Nacido hace 114 años, Neftalí Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda, es uno de los poetas que más se conoce en el continente. El ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971 es motivo de una nueva biografía de 600 páginas escrita por Mark Eisner. Lo que a mí fue muy importante fue que hay como 3 corrientes en Neruda. Es su poesía, por supuesto, su vida personal y por supuesto su vida política y sus cosas sociales, no solamente en su poesía, pero lo que hizo afuera del papel. Y cada uno tiene relación a los otros 2 y hay un intercambio con los 3. Mark Eisner ha escrito 2 libros previos sobre el tema. El primero lo coordinó entre especialistas en la obra de Neruda de Estados Unidos y Chile. El segundo son sus traducciones de poemas selectos bajo el título Essential Neruda. Los 2 libros fueron publicados en City Lights. Ahora, en este nuevo volumen, Eisner buscó crear una biografía novelada. Es un icono no solamente por América Latina, pero aún Estados Unidos. No solo porque es latino, pero que su trabajo, su canto general, trata de todas las Américas. Y por eso está tan potente aquí en México que allá. Y se puede ver su poesía aún en las marchas de los Estados Unidos. Desde 2003, Mark Eisner también está haciendo un documental sobre Neruda. Lo hace en colaboración con Carlos Volado. El documental, que sigue en proceso, tiene entrevistas con personas que conocieron al poeta, pero también habla con gente de la calle y de los mercados para buscar encontrar cuáles son esos elementos que permiten la fuerza y el vigor actual de la obra de Pablo Neruda en el continente. Fuerza que para Eisner es la de la resistencia. ¿Qué puede ofrecer Neruda como poeta icónico de la resistencia del siglo pasado? Ahora cuando nosotros estamos tratando a ver cómo podemos resistir a Trump o a algunas personas y resistance es la palabra clave. Y esto es lo que se trata de Neruda. Se trata de la humanidad, de la maravilla que está en nuestros corazones y esto, más que la política o el amor. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. El gran Pablo Neruda y una fecha trascendente en la historia, no solo de Chile, sino de América Latina, y en un momento coyuntural, porque también un día como hoy, hace 17 años, vivía en Nueva York uno de los atentados que marcaron la historia de Estados Unidos contra las Torres Gemelas del World Trade Center, y también en estas fechas, fue ayer precisamente que se cumplieron 10 años del gran colisionador de hadrones, este invento que nos ha permitido conocer las partículas que componen todo el universo. Y recrear, ¿por qué no?, la creación de un nuevo Big Bang para crear un universo alterno, a ver si nos va mejor en ese. Un gran proyecto que, por cierto, está siendo remodelado y ya veremos cómo va a quedar más adelante, ¿no? Y continuamos con información cultural, Karen. Continuamos con información. Gracias a una aventurosa serendipia, la soprano Cecilia Montemayor ha revivido la fascinación por el compositor Julián Carrillo. Mientras investigaba para su primer libro en la biblioteca del Conservatorio Nacional, la soprano Cecilia Montemayor encontró la partitura de Un cautivo beso. Fue la primera pista de 7 melodías que forman parte de la antología La canción de arte de Julián Carrillo. Cuando un compositor hace una canción de arte, lo que hace es que, decimos nosotros, le da una lectura musical a un texto. Estas canciones estaban
como que en el olvido, porque no habían salido a la luz, porque el sonido 13 como que le hacía sombra un poco al otro estilo de composición. Son canciones sumamente hermosas. No son sencillas, son para interpretarse por músicos ya consolidados en su arte. En el catálogo del compositor mexicano se tienen registradas 7 obras que fueron escritas entre 1895 y 1934. Él hizo una canción patriótica que se llama Canto a la Bandera, una única canción religiosa, y las otras 5 son canciones relacionadas con la temática del amor. Además de ofrecer las partituras, una breve historia de los autores y los poemas, la publicación editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León incluye un disco compacto con las canciones interpretadas por la soprano como sugerencia de estilo de interpretación. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, no nos deja de sorprender el maestro Julián Carrillo. Ya está por aquí José Julio Díaz Infante para platicar del Festival de Música Nueva. Ya hablaremos porque cuando Julián Carrillo compuso esto era música nueva para todo el mundo, y es muy interesante cómo va cambiando este concepto y cómo se va transformando la manera de percibir los sonidos. Y también me vino a la mente Luis G. Urbina, a propósito del título de la canción, era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve con palidez de lirio, etc. Ahí está pues la propuesta para rescatar y recordar a Julián Carrillo. Y que más adelante, bueno, vamos a seguir platicando de música y en un momentito más, pero de la música nos vamos al Museo del Prado de Madrid, una de las mayores pinacotecas del viejo continente, que está echando la casa por la ventana porque celebra el bicentenario de su apertura. El próximo 19 de noviembre comenzarán las actividades que a lo largo de un año celebrarán el bicentenario del Museo del Prado, una de las pinacotecas más importantes del mundo, que abrió sus puertas un 19 de noviembre de 1819. Se iniciará con la inauguración de una exposición dedicada a lo que es la historia del museo en estos 200 años, Museo del Prado 1819-2019, un lugar de memoria, una exposición comisariada por Javier Portús y que está prevista la asistencia de sus majestades los reyes. Pero lo que queremos darle desde el principio a este bicentenario es esa dimensión popular, es decir, es una celebración lo que estamos al fin y al cabo, lo que nos reúne aquí. Para el comienzo de las festividades habrá jornadas de puertas abiertas, espectáculos audiovisuales y fuegos artificiales. A lo largo de 15 meses habrá 17 exposiciones temporales, 4 de ellas itinerantes y 2 conmemorativas, donde se podrán apreciar los grandes nombres que reúne el Prado, como Velázquez, Rembrandt, Fra Angelico, El Greco y Goya. Goya es uno de los grandes activos del museo. Aquí nos gusta pensar que el mismo día que se inauguraron las puertas del Museo del Prado, uno de sus primeros visitantes fue el mismísimo Goya, entonces pintor real. El Museo del Prado posee la mitad de los 1000 dibujos que se conservan de Goya y va a hacer una gran exposición comisariada por Manuel Amena y por José Manuel Matilla, que coincidirá además con la publicación del catálogo razonado de la colección de Goya. Uno de los platos fuertes de la programación, Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia, comisariada por Carl Brandon Stelke, que permitirá disfrutar en Madrid, en el Museo del Prado, de una serie de pintores que están totalmente, y de artistas totalmente ausentes de las colecciones españolas, grandes nombres como Masaccio, Masolino, Donatello, Ghiberti, etc. Con la exposición de Sofonisba, Anguissola y Lavinia Fontana, 2 de las mujeres más notables de la historia del arte occidental, el Museo del Prado continúa su compromiso de dar visibilidad a las mujeres artistas. Esta exposición servirá también, o ha servido también, para invitar a una artista contemporánea, María Jimeno, a reflexionar sobre ese olvido sistemático al que son relegadas las mujeres artistas mediante una performance y mediante una intervención en las salas del museo. El teatro, la danza, la música y el cine, entre otras manifestaciones, se unen a la celebración empezando por la gala Ecos del Prado de la Compañía Nacional de Teatro. Con el programa de gira por España, una docena de grandes obras del Prado viajarán a cada una de las comunidades autónomas de España para enfatizar su carácter nacional.
En su faceta académica e intelectual, el museo organizará congresos y encuentros nacionales e internacionales en los que participarán grandes voces como el mexicano Jaime Cuadriello. Jaime Cuadriello, profesor mexicano, para hablar de lo que es el arte colonial, anunciando lo que es pues, esa apertura del Museo del Prado hacia nuevas geografías intelectuales y artísticas. Lo que es estrictamente la cátedra del Bicentenario la hemos querido concebir de una forma distinta, más abierta a un público más amplio, y hemos querido pues, que recayera un intelectual de la envergadura de Antonio Muñoz Molina. El Bicentenario del Prado cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros, siendo principalmente fondos propios del museo y un porcentaje que se espera llegue al 40% de empresas privadas. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Ahora díganme, ¿les gustaría tener una obra del Museo del Prado? No en su casa, pero ahí en el museo. Es muy fácil porque a propósito de este bicentenario me platicaba Francina que hay mini mecenazgos. Ustedes por €1 aportan, por supuesto, para la conservación de las obras del museo y el museo los reconoce de alguna manera como dueños de la obra que ustedes están apadrinando. Entonces, de alguna manera se vuelven accionistas de este riquísimo acervo que tiene uno de los museos más antiguos de España. Además ayudamos a preservar también, ¿no? Con este donativo a preservar las obras, que es muy importante, 200 años de historia de este museo. Y ya que andamos encarrerados, ¿qué te parece, Rafael, si le tomamos el pulso al acontecer del orbe? Cerca de 300 monedas de oro de la última época del Imperio Romano han sido encontradas en el interior de una ánfora, en el subsuelo del Teatro Cresoni, en la ciudad italiana Como. Las monedas datan del siglo V y estaban enterradas en un lugar muy próximo al espacio en el que se ubicaba el foro de la antigua ciudad Novum Comum. Los arqueólogos están analizando el tesoro, pero han adelantado que podrían ascender a varios millones de euros. Espeleólogos han estado explorando el fondo marino, en donde se construye un gasoducto en la costa de Israel, en un intento por preservar las reliquias de lo que alguna vez fue un centro comercial en las civilizaciones del Mediterráneo. En el fondo aún hay vestigios como jarras de barro, anclas y restos de barcos que pertenecieron desde los fenicios hasta los romanos. El Servicio Postal de Estados Unidos honró al cantante John Lennon al presentarlo como parte de su serie de sellos postales con iconos musicales. La foto del ex-Beatle fue tomada en 1974 por el fotógrafo Bob Grewen, quien acompañado de Yoko Ono y Sean Lennon develaron la estampilla que muestra un Lennon con su emblemática melena, anteojos redondos y con sonrisa. Un timbre así, Rafael, ¿no te gustaría? La verdad no. No me gustaría. Vamos a hacer una brevísima pausa. Ya son 40 ediciones del Foro de Música Nueva y de eso platicamos al volver. El Museo Nacional de la Estampa se refresca con el nuevo espíritu de la impresión y la expresión gráfica. Vamos a conocerlo. El Museo Nacional de la Estampa presenta dentro de su proyecto Foro Gráfico la exposición La Duplicadora, risografía, arte gráfico y edición. En este caso toca el turno de La Duplicadora, que es un proyecto que encabezan Vanessa López y Emanuel García, una editora, un artista gráfico, que han aprovechado el potencial de la risografía para la creación de varias líneas editoriales, una de ellas la creación de duplicados, de facsímiles de obras obras editoriales del siglo XIX, del siglo XX. El objetivo del programa Foro Gráfico del Museo Nacional de la Estampa pretende, más que una pequeña exposición temporal, generar un cúmulo de actividades que van desde conferencias, mesas redondas, talleres, encaminadas a la difusión de la práctica artística contemporánea dentro del derrotero disciplinario de la gráfica, como es el caso de la risografía. Y bueno, se trata de una técnica que está cobrando un auge muy singular en el campo editorial en México, entre gremios y activistas que buscan en esta técnica una posibilidad, o en este medio, una posibilidad de
de autoedición o autopublicación, y que representa también un sistema de autogestión editorial que se ha vuelto muy accesible para distintos agentes independientes, y que pues, se ha encaminado mucho esta producción risográfica. La exposición está dedicada a la producción gráfico-editorial de La Duplicadora, que desde hace 2 años ha aprovechado la risografía como potencial sistema para la creación de ediciones gráficas y facsimilares. La Duplicadora, este proyecto que ya casi cumple 2 años, pues ya ha generado por lo menos una publicación cada mes y ya ha generado una sinergia muy interesante que compagina la producción de artistas, editores, ilustradores y los propios agentes que están involucrados en La Duplicadora. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. 40 años, 4 décadas de historia, 4 décadas de música nueva. Y para hablarnos de este importante foro internacional, Manuel Enríquez, qué gusto recibir aquí en el estudio a alguien que es de casa. José Julio Díaz Infante, bienvenido y gracias por acompañarnos. Rafa, muchas gracias. Como siempre, un gusto poder estar aquí, platicar con su auditorio. Karen, ¿qué tal? Muchas gracias Bienvenido. por el espacio. Platícanos, estamos conjeturando mientras iniciaba esta entrevista, ¿qué es la música nueva? Estamos hablando de 40 años de historia, nada más del foro. Y en esos 40 años cada vez es música nueva, cada vez es música contemporánea, que si ves, vuelve la vista atrás, algo que se compuso hace 40 años ya no es nuevo. Claro. Sí, bueno, podemos entrar en este asunto de la definición de la música nueva, ¿no? Digamos, pero podemos hablar en el contexto de la música de concierto. Básicamente se refiere a la música de reciente creación, ¿no? De la música que hacen los compositores que no son contemporáneos. Ahora, esa contemporaneidad, ¿cuánto tiempo abarca, no? Es muy relativa, pero al final de cuentas sí tiene que ver mucho con la música que hacen los creadores que buscan ir un poco más allá, ¿no? Un poco más allá de lo establecido, de lo tradicional, ¿no? Y pues buscar la experimentación, claro, con el riesgo que conlleva cada experimento, ¿no? A veces funcionan y crean nuevas tendencias, a veces no, pero bueno, en eso está lo rico, ¿no? de la nueva música. Y obviamente, bueno, pues siempre en un contexto totalmente plural, ¿no? Porque hay muchas manifestaciones que, digamos, vienen más de la tradición, pero es música de reciente creación, de cualquier forma, ¿no? Y son voces que tienen que ser escuchadas. Y, como lo mencionaba hace un momento, bueno, sí hay manifestaciones que buscan más la experimentación, ¿no? Es muy curioso porque en las primeras ediciones del foro, por ejemplo, si ves el programa del primer foro de música nueva en 1979, fundado por el maestro Manuel Enríquez, hay muchos conciertos con nuevas tecnologías, con interdisciplina, y así en las primeras ediciones del foro, ¿no? Como que era muy importante esa búsqueda. Después, a lo largo de las diferentes ediciones, claro que ha estado presente siempre la interdisciplina, siempre, pero tal vez no tanto como en las primeras ediciones y seguramente no tanto como en esta edición de aniversario, ¿no? Este 40 aniversario, que lo hemos subtitulado el más interdisciplinario de los foros, porque hemos conformado un programa que incluye ópera, ópera de cámara, danza, cine, artes visuales y por supuesto las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante, ¿no? Claro, con la música contemporánea como el hilo conductor, ¿no? Son 40 años de un foro que nos ha presentado un panorama de lo que se está desarrollando en México en materia de esta música de concierto contemporánea. ¿Cuál sería el balance, digamos? ¿Qué aportaciones nos ha dado este foro? Bueno, muy interesante la pregunta, Karen. Yo creo que el balance es que cada vez más se tiene que ir volviendo menos necesario un foro como estos. ¿Por qué digo esto? Porque eso significará que ya la manera de los creadores contemporáneos se programa de manera cotidiana, ¿no? Que ya es parte de la vida cultural del país, ¿no? Y yo creo que cada vez más tenemos más espacios, ya digamos, obviamente la música nueva en México pues, tiene sus raíces mucho antes del foro de música nueva, ¿no? Pero sí, creo que sí es un esfuerzo muy importante institucional. De hecho, hoy en la mañana en la conferencia de prensa lo mencionaba el maestro Mario Lavista, ¿no? Sí, la importancia que ha tenido el foro, tener ese espacio
ininterrumpidamente por 40 años, ¿no? Y obviamente a lo largo de estos años han surgido muchos otros espacios, muchas instituciones, muchos ensambles, intérpretes, compositores, que ya dentro y fuera del foro están haciendo carreras y llegando al público cada vez de una manera más cotidiana, me gustaría decirlo, ¿no? Las orquestas en su programación regular cada vez incluyen más música de compositores vivos, de compositores mexicanos, y lo que es muy interesante es lo incluyen porque hay una necesidad también de parte del público, no porque sea una cuestión de decreto, tienen que poner música de compositores mexicanos. En otros países sucede de esa manera y bueno, tal vez tiene sus pros y sus contras, pero creo que aquí se viene dando de una manera muy natural, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy interesante. Claro que siempre los compositores sentimos que nos faltan espacios y es un hecho, ¿no? Pero creo que yo sí me atrevería a decir que México es actualmente una potencia a nivel mundial en cuanto a la composición se refiere, ¿no? Tenemos muchos compositores en México o muchos compositores mexicanos en el extranjero haciendo un gran trabajo, una gran labor, ¿no? Y es una de las trascendencias de este foro que también nos invita a quitarnos los miedos y los prejuicios que existen en torno a la música. Ya no vamos a ponerle etiquetas nueva o contemporánea, es más, ni siquiera clásica, porque de repente uno va a las salas de concierto y ve Tchaikovsky y es siempre la obertura, es siempre el cascanueces y parece que se acabó Tchaikovsky y es mucho más, es más, un ejemplo más cercano a nosotros, José Pablo Moncayo. Uno ve en un programa de cualquier orquesta Moncayo y es inevitable el guapango, siendo que Moncayo tiene un repertorio bellísimo y vastísimo. La trascendencia, y yo algo que aplaudo de este foro en sus 40 años, es eso, y también comentábamos la experimentación. No quiere decir que todo lo que escuchemos en este foro vaya a ser música o una grabación. Me viene a la mente Aki Honda, este japonés que hace experimentación sonora con cintas de cassette, que yo no me compraría un disco de Aki Honda y creo que tampoco nos relajaría mucho, pero hay propuestas interdisciplinarias que nos permiten, y te pido que nos compartas cuáles serán, abrir la percepción no solo del oído para acudir a estas salas de concierto, sino de todos los sentidos para abrazar estas propuestas. Claro, mencionas algo muy interesante, porque sí, digamos, asistir a un concierto más experimental de música nueva tiene que ver, ya, digamos, hay que dejar también un poco de lado el papel que juega la memoria del escucha en la música, ¿no? Que es lo que tenemos muy relacionado con la música tradicional, clásica o no clásica, ¿no? Son experiencias sonoras en las que nos sumergimos, ¿no? Son experiencias en las que hay que estar en presente. No vamos a salir silbando unas melodías necesariamente, ¿no? Pero la experiencia que te deja, digamos, ese acto sonoro, que puede gustarte o no, pero ya te dejó algo, ¿no? Es muy interesante ver la reacción, porque a veces sí puede ser algo que te atrape y te deja, o algo que incluso hasta te moleste, pero te provoca algo, ¿no? No pasa desapercibido. Mira, tenemos, bueno, en el caso de la danza hay un espectáculo que se llama Proa, que está hecho entre el grupo de Chicago, Dalnientes, uno de los grupos más importantes en la escena contemporánea de Estados Unidos, que ha hecho una colaboración con Delfos Danza Contemporánea, esta compañía de Mazatlán. Entonces, bueno, ya hicieron este espectáculo en Chicago, lo prepararon en Mazatlán y ahora se estrena en México, en el Teatro de la Danza, Guillermina Bravo. Otra actividad de danza es un ballet para una bailarina de Juan Trigos, que se presenta junto con una ópera también de cámara de Juan Trigos, ¿no? Hablando de la ópera, en el marco de este foro también se vuelve a presentar Aura de Mario Lavista, ¿no? Que es una ópera, bueno, que no se había vuelto a hacer. Es una producción de CENI Ensemble y también está en el marco del centenario del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, pero bueno, está enmarcado en este foro, por supuesto. Tenemos cine, tenemos la proyección de la película Metrópolis de Fritz Lang, con música de Martín Matalón, a cargo de Cepromusic, que la hará en vivo. La hacen aquí en el Teatro Julio Castillo el 10 de octubre y luego se van al Cervantino, ¿no? Es una colaboración con el Cervantino. Tenemos en el ámbito de las nuevas tecnologías, tenemos 3 conciertos con sistemas multicanal de 8.1, uno en la Casa del Lago con Daniel Teruggi, 2 en el MUAC. La programación es bastante amplia. Por ejemplo, no quiero que se me olvide nada, son muchas cosas. En Casa del Lago se estrenará en México una obra del compositor italiano Salvatore Sciarrino, que es para 104 saxofonistas. O sea, son 4 saxofonistas solistas y 100 ambulantes, ¿no? Están dando vueltas por todos lados. Padre.
Entonces es una experiencia muy Y interesante. además se suma Casa del Lago, ¿no? También Se a suma Casa del Lago, esas dos Y colaboraciones. algo importante, las presentaciones alternas que van a tener las Ujú. orquestas, por ejemplo, de Aguascalientes, de Guanajuato, claro. bueno, también participan, ¿no?, en el foro. Claro, es muy interesante, o sea, muy importante la labor de la música orquestal a lo largo del foro. En esta ocasión, de manera simultánea al concierto inaugural que se hace aquí el 21 de septiembre por la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, como bien lo mencionabas, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y de la Universidad de Guanajuato van a hacer sendos conciertos inaugurales, digamos, cada quien en su sede, estarán sucediendo estos 3 conciertos al mismo tiempo. La Orquesta Filarmónica de Jalisco también dedica un programa al foro, incluye 2 obras de Manuel Enríquez que nunca se habían hecho en el foro, obras de la convocatoria también, el concierto de John Adams para violín y orquesta, ¿no? Muy interesante. Y por supuesto la UFUNAM ya está haciendo tradición que participe, ¿no? Hace 2 obras de convocatoria, una de ellas de Rodrigo Valdés, que es una obra que dedicó al foro, al 40 aniversario del foro, y se hace una obra también de Carlos Chávez. Vamos, es muy rica la oferta. Por supuesto, el concierto de clausura con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que va a recrear obras, tanto en el de clausura como el inaugural aquí, se van a hacer obras que se tocaron en el primer foro de música nueva. Ah, qué O emoción. sea, por ejemplo, se toca Rituel in Memoriam Bruno Maderna de Pierre Boulez, que es una de las obras emblemáticas del repertorio orquestal del siglo XX. Se hizo solo aquella vez en el 1979, en el primer foro, nunca se volvió a hacer y ahora se va a volver a hacer en el inaugural. Y una obra de Federico Ibarra que se llama El Rito del Reencuentro, la hizo la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en aquel momento, y ahora se vuelve a hacer en el concierto inaugural, ¿no? Bueno, Entonces, como que cierra ese... Fueron música nueva y ahora son clásicos. ya Ahora no son preguntamos. clásicos, pero es interesante porque escuchar las voces, cómo han evolucionado, ¿no? De los compositores. Pues José Julio, se nos acaba el tiempo, pero ahí estuvieron viendo la página, está Foro de Música Nueva, bellasartes.gov. El 21 es el concierto inaugural y muchas felicidades y mucho éxito en este 40 aniversario ya del foro. Pues muchísimas gracias, los Gracias. esperamos. El Cuarteto Arditi, no se me puede olvidar bien, es muy importante. Arditi. 6 de octubre. Muchísimas gracias, Muchas Julio. gracias. Bueno, Estamos ahí está la enterando aquí la invitación. programación. Claro. ¿Y qué te parece si para despedirnos también con música nueva celebramos el cumpleaños de Arvo Pärt, que está cumpliendo 83 años? A mi gusto, uno de los mejores que hay ahorita. Y Estará con en el esto, foro también. Estará en el foro Arvo Pärt, ahí está, dense una vuelta. La cita mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias. Gracias, José Julio. Gracias, Muy buenas noches.